Muy buenas tardes, queridos padres de familia, profesores, recordados estudiantes. El día de hoy les da la bienvenida la psicóloga María Cecilia Castro Sánchez. Y como siempre vamos a proceder a dar el desarrollo de nuestras videoconferencias. El título de hoy es Violencia sexual digital contra adolescentes. Bien, empezamos entonces haciéndonos la pregunta, ¿qué es violencia sexual? La violencia en general es intencional, uso adrede de fuerza o uso de poderes para vulnerar o subordinar a uno u otro. Entonces, estos grupos vulnerables generalmente son mujeres, son discapacitados, migrantes, niños, adolescentes, etc. En ese sentido, la violencia se puede dirigir en diferentes formas, en daño físico, en un daño psicológico, económico. Pero la violencia sexual afecta a la personalidad y directamente el libre desarrollo sexual de nuestros niños y adolescentes. Entonces, la violencia sexual es todo acto o comportamiento que vulnera la libertad sexual, la integridad de los niños y adolescentes, pero no necesariamente tiene que ver con actos de tocamientos, sino también a la exposición al material sexual o pornográfico y el acoso cibernético. Entonces, ¿cuáles serían esos indicadores de riesgo de la violencia sexual? El contacto con los medios digitales como Internet son beneficiosos, nos son muy útiles, porque nos sirven para organizarnos, para planificar, para el aprendizaje autónomo, pero también existen riesgos virtuales que afectan a nuestros niños y adolescentes. ¿Cuáles serían esos? Primero, el crear un grooming, es adoptar una identidad falsa, es decir, un adulto construye una identidad falsa que por lo general puede ser de alguien muy conocido. Por ejemplo, un adolescente que tiene interés, eh, afinidad por un artista juvenil. Entonces, esta persona adulta lo detecta y adopta esta identidad falsa para poderse acercar a este adolescente, creando pues un perfil falso para tener acceso a este adolescente y poder de repente aparentar que tiene el mismo interés, que tiene las mismas aficiones, o sea, se crea una identidad falsa con una edad similar al de la adolescente y empieza a interactuar diciéndole, oye, fíjate que a mí también me gusta ese artista, a mí también me gusta el personaje, a mí también me gusta esa serie. Entonces, genera una relación de confianza compartiendo los mismos intereses, las mismas aficiones y a partir de ello van estableciendo un vínculo de amistad y poco a poco va invadiendo la privacidad del menor, pidiéndole información de sí mismo, como sus fotos, sus videos, qué está haciendo, cuáles son sus actividades diarias, teniendo cada vez más confianza hasta que tenga el material íntimo deseado. Una vez alcanzado su propósito, puede pasar dos cosas. Primero, puede desaparecer porque ya tiene lo que él buscaba, el material íntimo que quería. Entonces, él puede pasar a otro proceso de chantaje sexual. ¿Cómo qué? Como la extorsión contra el adolescente. Entonces, le dice, si tú no me das fotos o no me mandas este video o este audio o este mensaje, entonces voy a publicar estas fotos en tus redes, a tus padres, a tus amigos, a tus compañeros de colegio. Esto pues obviamente genera una situación de violencia digital en los menores, en los adolescentes, ¿no? Otro tipo de indicador de violencia también digital sería el ciberacoso. Es la intimidación por medio de la tecnología digital. Puede ocurrir en las redes sociales, en las plataformas de mensajería, en las plataformas de juego, en los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a los adolescentes. El otro estilo es compartir páginas con contenidos pornográficos a niños y adolescentes para exponerlos a este material sin su consentimiento y generar o reforzar estereotipos de sexualidad, genitalidad del cuerpo, provocando una violencia sexual digital. ¿Cuáles serían entonces las causas? Primero, la responsabilidad es del agresor, de la persona adulta que ejerce esta violencia y que adopta identidad falsa.
que viraliza contenidos pornográficos en redes dirigidos especialmente a los niños y adolescentes, que solicitan material íntimo, es decir, la responsabilidad siempre va a ser del agresor. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué este comportamiento? Por lo general, el tener un sistema que valida la violencia, los estereotipos de género o violencia de género, favorece este tipo de comportamiento. Como por ejemplo, una chica adolescente sonriendo en su cuarto y se toma un selfie. Se piensa que la chica quiere llamar la atención, que quiere que le conversen, que le escriban, que alguien le diga hola. Esto ha generado pues un mensaje. Entonces, la otra persona adulta que tiene un interés muy personal, se contacta y le dice, hola, qué bonita se te ve, le dice por redes, sin el consentimiento y le empieza a cortejar, convenciendo pues al adolescente con sus artimañas, ¿no? Entonces, estos estereotipos de género, estos pensamientos, estas ideas que se transmiten de generación en generación, son pues los causales que motivan y facilitan estas situaciones de violencia. Por ello, es importante cuestionar, identificar, conversar sobre estos estereotipos de género para hacer la prevención de situaciones de violencia de género digital en nuestros adolescentes. ¿Cuáles serían las consecuencias entonces? Al ser una situación de violencia, genera un impacto negativo en el bienestar, en las emociones, en el desarrollo integral, incluso en la formación de la identidad y personalidad de nuestros adolescentes. Definitivamente, el ser víctima de una situación de violencia sexual genera una serie de emociones, como alteraciones del sueño, alteraciones de conductas habituales, llegando muchas veces e incluso en algunos adolescentes a la depresión, a la ansiedad, que afecta pues su salud emocional en el bienestar psicológico, tanto también familiar de este adolescente. Asimismo, desvirtúa la construcción de la sexualidad, va a concebir este adolescente o va a asociar la sexualidad porque ha pasado por situación de violencia y ha sido su primera experiencia que ha vivido en una situación de vulneración, alterando su personalidad, su estado de ánimo e incluso afectando su rendimiento académico y su identidad. ¿Cuáles serían entonces las estrategias preventivas? Actuar para prevenir sería lo primero que debemos hacer. No se debe castigar ni ser autoritario al decir, ya no vas a entrar a las redes, no vas a tener ningún tipo de ingreso a estas redes. Esto no podríamos hacer. ¿Por qué? Porque esto limita su desarrollo de interacción o de interactuar con su entorno, con su medio, y menos ahora que estamos en pandemia. Conversar pues en la familia sobre temas de sexualidad de manera general y luego hablar sobre los riesgos como el grooming, la extorsión sexual, acceso a contenido sexual. Conocer qué redes usan mis hijos adolescentes, como por ejemplo el TikTok, acercarnos a conocer con quiénes se están relacionando, establecer acuerdos de privacidad para cualquier situación de emergencia, conocer la contraseña, pero no como controladores de nuestros hijos adolescentes, sino como prevención. Usar pues los controles de seguridad que las redes sociales nos facilitan, como no aceptar a personas desconocidas, el reservar ciertos materiales, como son sus fotos, sus videos, porque si los suben al internet va a pasar a ser público. Otro punto sería identificar las señales de alerta de nuestros hijos. Su comportamiento ha cambiado. Cuando le pido la tablet, el celular, se pone ansioso, se pone ansiosa, puede ser señales de alerta. Antes conversaba con sus compañeros, ahora ya no lo hace, ha cambiado su estado de sus fotos, pueden ser señales de alerta e incluso sus hábitos de sueño. Esto nos hará actuar de manera temprana ante situaciones de violencia. Si mi hijo ve una situación de violencia, se le debe orientar, que debe comentarlo. ¿A quién? A una persona de su confianza,
su papá, su mamá, su tía. ¿Para qué? Para que no sea cómplice o testigo de estas situaciones de violencia y reporte estos actos empatizando con las víctimas y comunicando. ¿Cuáles serían los pasos para intervenir si en caso mi hijo ha sido víctima de esta violencia digital? Primero, el no criticarlo, no juzgarlo, porque a veces él se crea en él una desconfianza y le afecta la credibilidad para poder contar en lo sucesivo algún tipo de riesgo que pueda tener. El acompañamiento familiar socioemocional al adolescente para que pueda transmitir en el proceso terapéutico y pueda sentirse estable, pueda sentirse seguro, más el apoyo familiar, que es lo más primordial y necesario para su seguridad y soporte emocional. Evitar pues actitudes paternalistas, sobreprotectoras al adolescente, privándolo pues de su autonomía e interactuar en un entorno más democrático, para que pueda tener una autosuficiencia que debe favorecer su desarrollo y su estabilidad emocional. Entonces, hasta acá, mis queridos padres, les he querido dar algunas pautas de prevención y recomendaciones para evitar en esta época que tenemos de tecnología y prevenir pues la salud emocional de nuestros hijos y de la familia. Muchas gracias por su atención y me despido, pero antes, como siempre, darles las recomendaciones de usar su mascarilla, su lámina protectora, lavarse las manos, mantener distanciamiento y por favor respetar las horas indicadas de estar en casa. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.